Estás escuchando Presbiterianos Hoy, un podcast cristiano. En medio de la confusión doctrinal, la superficialidad espiritual y la pérdida del temor de Dios, volvemos a las Escrituras, a la doctrina bíblica y a la fe reformada. Aquí reflexionamos sobre las verdades eternas reveladas en la palabra, confesadas por la Iglesia y proclamadas con fidelidad. Presbiterianos Hoy es una voz firme en tiempos de confusión. Comienza ahora un nuevo episodio. Saludos y bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Presbiterianos Hoy, en la serie que hemos denominado 5 minutos de teología reformada. Hoy vamos a responder a la pregunta número 7. ¿Dios puede cambiar de opinión? Existen preguntas que, aunque parecen sencillas, nos obligan a pensar profundamente en quién es Dios. Y una de ellas es: ¿puede Dios cambiar de opinión? Quizás usted ha leído pasajes donde la Biblia afirma que Dios se arrepintió o que Dios desistió de hacer algo. Y eso le ha llevado a preguntarse si Dios modifica sus decisiones como lo hacemos nosotros. Después de todo, cambiar de opinión es algo completamente normal para el ser humano. Y lo hacemos cuando descubrimos que estamos equivocados, cuando recibimos nueva información o cuando nuestras circunstancias cambian. Pero, ¿es correcto pensar así de Dios? La respuesta que demos a esta pregunta no es un simple ejercicio intelectual. En realidad, afecta la manera en que entendemos toda la vida cristiana. Si Dios pudiera cambiar de opinión como nosotros, ¿cómo podríamos confiar en sus promesas? ¿Qué seguridad tendríamos de que mañana seguiría siendo el mismo Dios que hoy nos ofrece su gracia? ¿Cómo podríamos descansar en un pacto que podría ser modificado? Por eso, antes de responder a esta pregunta, debemos dejar que sea la propia Escritura la que nos muestre quién es Dios. Descubriremos que esta doctrina no pretende alejarnos de Él, sino llevarnos a confiar más profundamente en su carácter perfecto y en su fidelidad, que es inquebrantable. Cuando hablamos que Dios no cambia, estamos hablando acerca de uno de sus atributos, la inmutabilidad. Y con esto no estamos diciendo simplemente que Dios cambia muy poco, estamos afirmando algo mucho más profundo. Dios no experimenta ningún cambio en su ser, en su carácter, en sus atributos, ni en sus propósitos eternos. Es verdad que esta verdad puede parecernos extraña porque todo lo que conocemos cambia. Cambian las estaciones del año, cambian los gobiernos, cambia nuestro propio cuerpo. Nuestras opiniones incluso llegan a cambiar, nuestros afectos, por lo que vivimos en un mundo donde el cambio es constante y normal. Pero nosotros cambiamos porque somos limitados. Hoy comprendemos cosas que hace 10 años ignorábamos. Corregimos errores, modificamos decisiones y aprendemos de nuestras experiencias. En otras palabras, el cambio revela que somos limitados. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser completamente distinto. Dios nunca aprende porque nunca ha ignorado nada. Nunca reconsidera una decisión porque jamás ha tomado una decisión equivocada. Nunca necesita corregirse porque toda su sabiduría es perfecta desde la eternidad. Por eso el Señor declara en Malaquías: porque yo Jehová no cambio. Por cierto, estas palabras fueron pronunciadas en un momento en que Israel había sido infiel al pacto. Sin embargo,
Dios permanecía fiel. Y es interesante observar que el texto no presenta la inmutabilidad como una idea filosófica, sino más bien como el fundamento de la esperanza del pueblo. Si Dios hubiera reaccionado como reaccionan los hombres, Israel habría sido consumido hace mucho tiempo. Pero precisamente porque Dios no cambia, tampoco cambia su fidelidad al pacto. Números añade: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta comparación es muy significativa. Dios no es presentado simplemente como un hombre mejor, es presentado como alguien completamente distinto. El hombre cambia porque es finito, Dios permanece porque es infinito. Y aquí conviene hacer una reflexión importante. Todo cambio supone pasar de un estado a otro. ¿Se cambia para mejorar o se cambia para empeorar? Pero ambas posibilidades son incompatibles con Dios. Si Dios pudiera mejorar, significaría entonces que antes no era perfecto. Y si Dios pudiera empeorar, dejaría de ser perfecto. En ambos casos, dejaría de ser el Dios que ha sido revelado en las Santas Escrituras. Por eso, la inmutabilidad no limita a Dios, más bien manifiesta su gloria. Él permanece siempre igual, porque posee desde toda la eternidad la plenitud de toda la perfección. Entonces, ¿qué significan aquellos pasajes que nos dicen que Dios se arrepintió? Y aquí encontramos una de las dificultades más frecuentes para quienes leen la Biblia. Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En Éxodo leemos que Dios desistió del juicio anunciado sobre Israel. En Jonás se afirma que Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a Nínive. Por cierto, que leídos superficialmente estos textos parecen contradecir todo lo que acabamos de afirmar. Sin embargo, la clave está en comprender cómo Dios decidió revelarse. La Biblia fue escrita para seres humanos finitos. Si Dios hablara únicamente desde la perspectiva de su eternidad infinita, simplemente no podríamos comprenderlo. Por eso, adapta su lenguaje a nuestra capacidad de comprensión. Cuando la Escritura habla del brazo del Señor, nadie piensa que Dios tenga un cuerpo físico. Comprendemos inmediatamente que esa expresión comunica su poder. Lo mismo ocurre cuando habla de los ojos o de los oídos de Dios. De igual manera, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, está utilizando un lenguaje humano para describir una realidad divina. Los teólogos llaman a esto antropopatismo, es decir, atribuir a Dios emociones humanas para comunicar cómo se relaciona con nosotros en la historia. Esto no significa que Dios experimente arrepentimiento en el sentido humano de la palabra. Nosotros nos arrepentimos porque descubrimos que actuamos mal o porque desconocíamos las consecuencias de nuestras decisiones. Dios jamás se encuentra en esa situación. Lo que cambia no es el conocimiento de Dios, sino la condición del hombre delante de Dios. Cuando el pecador persevera en su rebeldía, experimenta el juicio divino. Pero cuando ese pecador se vuelve a Dios con arrepentimiento, experimenta su misericordia. Desde nuestra perspectiva parece que Dios cambió. Desde la perspectiva de Dios, Él siempre actuó conforme a su justicia y a su eterno propósito. Entonces, la Biblia utiliza este lenguaje para ayudarnos a contemplar la seriedad del pecado y la grandeza de la misericordia divina, no para enseñar que Dios modifica sus decretos. Podríamos pensar que esta doctrina pertenece
únicamente a los libros de teología. Sin embargo, pocas verdades tienen consecuencias tan prácticas para la vida del creyente. Imagine por un momento que Dios cambiara como lo hacemos nosotros. Si Dios cambia, ¿cómo podríamos confiar en sus promesas? Si Dios cambia, ¿quién nos garantizaría que mañana seguirías amándonos? Si Dios cambia, ¿qué seguridad tendríamos de que el perdón ofrecido en Cristo no será revocado? Toda nuestra esperanza descansa sobre un fundamento inestable. Pero la Escritura nos muestra exactamente lo contrario. Cuando Dios promete salvar a quienes creen en Cristo, esa promesa permanece firme porque Él permanece fiel a sí mismo. Así Cristo declara, el que a mí viene, no le echo fuera. No debemos pensar que esa promesa depende de un estado de ánimo pasajero. Está respaldada por el carácter eterno e inmutable de Dios. Lo mismo sucede con las oraciones. Algunos dicen, si Dios no cambia, ¿para qué oramos? Bueno, la respuesta es que Dios no solo decretó el fin de todas las cosas, sino que también decretó los medios mediante los cuales Él lleva a cabo su voluntad. Y la oración forma parte de esos medios. Dios quiso bendecir a su iglesia escuchando las súplicas de sus hijos. Nosotros no oramos para convencer a Dios de hacer algo mejor, sino porque Él nos ha concedido el privilegio de participar en la realización de su propósito eterno. Por eso, el que Dios no cambie no nos lleva a la pasividad, nos impulsa a confiar, a obedecer y a perseverar. Sabemos que nuestras vidas están en las manos de un Dios cuya sabiduría nunca falla y cuyo amor nunca disminuye. Vivimos en una época, hermanos, que está caracterizada por la incertidumbre. Todo cambia con mucha rapidez. Nuestra salud puede quebrantarse, la estabilidad económica puede desaparecer y aún los planes más cuidadosamente elaborados pueden desmoronarse en cuestión de días. Incluso nuestro propio corazón es inconstante. Hay momentos en que sentimos una fe firme y otros en que experimentamos dudas y debilidad. Y en medio de esta realidad, la Biblia dirige nuestra mirada hacia un Dios que permanece siempre igual. Quizás hoy usted esté atravesando una prueba y se pregunta si Dios sigue obrando en su vida. Tal vez sus sentimientos le hacen pensar que el Señor se ha alejado. Pero la fe no descansa sobre nuestros sentimientos, sino sobre el carácter de Dios. Él sigue siendo tan santo como siempre, tan misericordioso como siempre, tan fiel como siempre. Nuestra esperanza no consiste en que nosotros permanezcamos invariables, sino en que Dios permanece inmutable. Él no abandona a quienes ha redimido, no olvida sus promesas y no rompe el pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca firme sobre la cual descansa todo creyente. Entonces, ¿puede Dios cambiar? La respuesta de las Escrituras es no. Dios no modifica sus decretos porque su conocimiento, su sabiduría y su voluntad son perfectos desde la eternidad. Los pasajes que hablan de que Dios se arrepiente describen con un lenguaje adaptado a nuestra comprensión la manera en que Él actúa en la historia conforme a su propósito eterno. Y lejos de disminuir nuestra confianza, esta doctrina la fortalece. Nos recuerda que el Dios que llamó a Abraham, que sostuvo a Moisés, cumplió sus promesas en Cristo y edificó a su iglesia, es el mismo Dios que hoy gobierna nuestras vidas. Por eso, por eso es que podemos enfrentar el futuro con serenidad. No sabemos lo que traerá el mañana,
pero sí sabemos quién sostiene el mañana. Y ese Dios declara con absoluta autoridad: yo, Jehová, no cambio. En esa verdad descansa toda nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra adoración. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la próxima edición de Presbiterianos Hoy en 5 minutos de Teología Reformada. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Presbiterianos Hoy. Oramos para que la verdad de Dios te haya edificado y que su palabra siga guiando tu vida con fidelidad y firmeza. No olvides compartir este contenido con otros creyentes y seguirnos en nuestras plataformas. Hasta la próxima semana, con la ayuda del Señor, aquí en Presbiterianos Hoy, una voz fiel en tiempos de confusión. Soli Deo Gloria.